Bueno, ¿cuál es su nombre completo primero? Albert Martínez Valencia. ¿Qué sabe de la violencia colombiana? Pues es un flagelo que ha acabado con nuestros campesinos, con nuestros jóvenes campesinos, con el futuro de ellos, con muchos de los recursos eh, ambientales o medioambientales que tenemos, recursos hídricos, y han desolado y desterrado mucha gente, sobre todo campesinos. Ha sido un flagelo significativo de más de 50 años. ¿Ha tenido alguna vez algo que ver con la violencia? ¿Lo ha afectado? Sí, me ha afectado, he tenido dos afectaciones. Una, primera, desplazamiento forzado en el 87, desplazándonos de la zona rural de Buga, más precisamente en La Habana, a, a Buga, pues por fuerza mayor, por incursión de la guerrilla. Y la segunda, pues el homicidio de mi hermano. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue la situación? Pues la primera, estábamos en La Habana en 1987 y hubo una incursión de la guerrilla. Quitaron el puesto de policía que había en La Habana. Entonces, debido a eso, pues inclusive mataron ganado, robaron cabezas de ganado. Había em, pues incursión en los pueblos, en las fincas. También había, eh, pues obligaban a los jóvenes a que se metieran a las filas de la guerrilla. Entonces, por eso mi abuela tomó la decisión de llevarnos a la zona urbana Buga para continuar nuestros estudios allí en Buga. Y ya, eso fue en el 87, y la segunda hace 4 años en Chaparral, Tolima, el asesinato o muerte violenta de mi hermano a causa de la guerrilla en la zona rural de ese municipio. ¿Escucha muy seguido sobre los problemas de la guerrilla? Sí, todo el día, a toda hora, pues aunque ahora se está tratando de camuflar con un proceso de paz, pero pues todo el día se escuchan incursiones, secuestros, torturas, asesinatos de policías. Es un flagelo constante, permanente, diario. ¿Que propondría alguna solución para acabar con ellos o encontrar una paz? Pues realmente la paz es algo que todos anhelamos, ¿no? Que anhelamos todos, pero los medios no, pienso que no son los efectivos. En tiempo pasado había la seguridad democrática del presidente Uribe y se estaba haciendo un excelente trabajo con ellos, porque cuando un grupo al margen de la ley es terrorista, no se puede negociar, con terroristas no se puede negociar. La única solución es que haya eh, eh, la rendición total por parte de los terroristas de las FARC para poder que exista una paz, porque lo contrario va a ser muy difícil, porque igual lo que ellos hacen no es una lucha por el pueblo, sino es una lucha narcoterrorista, porque se lucran del narcotráfico y de la violencia. ¿En qué momento cree usted que pasó de ser una guerra política a económica? Es decir, pasaron de buscar cambiar el país para mejor a simplemente su propia ganancia. Pues yo pienso que con la explosión del narcotráfico por ahí en la época, en la década de los 80, ya se empezó como a polarizar un poco lo que era esa guerra por un ideal, y a convertirse en un lucro individual particular, ¿no? Entonces ya era por territorios específicamente, y siendo tan rentable la producción y explotación de la droga, pues entonces se volvió fue en narcoterrorismo. ¿En algún punto se logró ver alguna seguridad? Sí, en la época del presidente Uribe hubo seguridad democrática, porque antes del presidente Uribe existían las famosas pescas milagrosas, ¿no? Que hacían retenes ilegales y secuestraban a la gente, tuviesen o no tuviesen fortuna, les tocaba vender sus casas, lo que sea, para pagar los rescates o las extorsiones o amenazas o chantajes. Luego de ese tipo de situaciones que se presentaban casi que a diario en nuestro territorio, en nuestra geografía, en las carreteras de Colombia,
con la seguridad democrática se empezó a debilitar esos terroristas y pensábamos que eso iba a ser la continuidad del presidente actual, pero pues desafortunadamente no se ha dado. Pero el presidente Uribe creó el paramilitarismo de alguna manera. Pues sí, se dice, ¿no? Pues es eh, que el presidente Uribe apoyó las convivir. Era un mecanismo, pues lo que conozco poco, realmente conozco poco eso, pero hasta donde tengo entendido era un mecanismo que se utilizaba para seguridad de los ganaderos de Antioquia y de Córdoba, y luego se desató en lo que ya sabemos que son las autodefensas, pero todo radica en que en la ausencia del Estado en esas zonas, la ausencia del Estado que aprovechaba los narcoterroristas de las FARC para hacer de la suya. Entonces los campesinos hacendados, pues viendo que no había presencia del Estado, pues montaron sus propios bloques para poder proteger sus cultivos y su ganado, y por esa ausencia del Estado generó ese tipo de convivir y autodefensas, pero todo producto del abandono del Estado y de los narcoterroristas de las FARC. En la actualidad aún se ve pues el paso del campesinado a la guerrilla. Hay muchos campesinos que ya que no quieren, o sea, ya es muy mediático todo, la situación que ellos viven allá es caótica, prácticamente están obligados, ¿no? Son obligados a pertenecer a las filas, pero no, la gente ya por el contrario se está saliendo de las guerrillas. Los que están son los más pobres, los más olvidados por el Estado, los que están de manera reclusiva en las filas de los narcoterroristas. Se dice que si la economía del Estado mejorara, las guerrillas desaparecerían. ¿Eso es verdad? No, no, sí, o sea, en Colombia hay dos flagelos. Uno que es la guerrilla principal, el principal flagelo de Colombia es la corrupción política. Entonces la economía del Estado no tiende cuando a mejorar si hay corrupción. La economía del Estado, si uno ve cada año, son miles de millones de dólares los que se van por ese rubro que es la corrupción, que las mermeladas, eso desangra el Estado. Entonces, por más de que le ingrese plata a un costal sin fondo, va a ser muy difícil de que mejore la economía. Y las guerrillas ellos hace mucho tiempo que perdieron el horizonte idealista. Ellos no están en busca de mejorar el pueblo, en busca de mejoras para los campesinados, porque si fuera así, no secuestran los campesinos, no colocarían bombas en las iglesias, no reclutarían menores de edad. Entonces ellos o sea, no hay ninguna relación de la guerrilla de las FARC con el gobierno, con el pueblo colombiano, porque ellos no defienden ideales ni del campesino ni de las personas más vulnerables. No, ellos lo que son narcoterroristas y defienden son sus lucros propios, sus patrimonios individuales. ¿Qué sucedería si la guerrilla volviera a encontrar pues su camino, el ideal que tenía inicialmente? Pues no sé, eso es difícil en esta época tan mediática. Es difícil de que se dé una situación de esas. Yo creo que la única solución es la rendición y que haya una buena elección por parte. La mejor revolución que podemos hacer los colombianos es una buena toma de decisión a la hora de elegir a nuestros gobernantes y exigirle, ¿no? Como un pueblo verificador, un pueblo auditor, exigirles que gobiernen bien, o si no, pues sancionarlos. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que despertar a los colombianos, no esperar que vengan la guerrilla y nos defienda, porque la guerrilla no nos defiende. La guerrilla lo que hace son lucrarse, son narcoterroristas que matan gente inocente, y el gobierno lo que hace es un gobierno corrupto que hace es lucrarse y mermelada por aquí. El cambio lo tenemos que dar nosotros, no podemos esperar ni de parte del gobierno ni de parte de la guerrilla. Exigirle al gobierno y no ser tolerantes con la guerrilla. En el gobierno del presidente Uribe se creó la Ley de Justicia y Paz, que dice que aquellos pues guerrilleros que se desmovilicen y que hayan estado en delitos como tortura, secuestros de mayor grado de gravedad, se les daría un máximo de 8 años de cárcel. Y eso pues, hombre, no conozco muy bien sobre esa Ley de Justicia y Paz. Fue un mecanismo que utilizó el presidente Uribe
para finiquitar ese proceso con las autodefensas, pero yo vuelvo y, insisto en que la autodefensa es un producto de las guerrillas y así pues ellos también cometieron demasiados crímenes de lesa humanidad, debieron haber sido castigados, pero pues ya sobre la leche derramada no se puede hacer nada, tenemos que mirar el presente para poder pensar en un futuro. Y el presente, ¿cuál es? Que hay un proceso de paz turbio, acomodado, en el cual las víctimas van a quedar totalmente desprotegidas, en el cual los guerrilleros van a ser los que van, si va, como vamos, van a ser los que van a mandar, van a ser los próximos senadores. Entonces lo que hay actualmente es eso, de que tenemos que decidir bien, de que tenemos que mirar que ese proceso de paz se haga con transparencia, o si no, que no se dé. ¿Alguna reflexión antes de terminar? Pues no, nada, pues sí, que seamos más honestos con nosotros mismos a la hora de elegir, porque la corrupción es la madre de todos los males y que seamos más objetivos al momento de emitir un concepto sobre las guerrillas. Las guerrillas es un grupo narcoterrorista que han colocado collares bombas, que acabaron con un pueblo como el pueblo de Bojayá, que mataron niños, encerraron niños, mujeres y ancianos en una iglesia y los quemaron. Han hecho cantidad, han tenido gente en cautiverio en las peores condiciones, hay gente que no es un grupo que identifique una población del pueblo colombiano, por el contrario es un grupo terrorista que no los queremos acá en Colombia.